Muy buenas tardes, bienvenidos Buenas todos. tardes. La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos le da la más cordial bienvenida, sí, a esta conferencia que tenemos el día de hoy, cuyo título es Barroco Churrigueresco, los retablos de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Parita. Nuestro expositor esta tarde es el arquitecto Juan Aníbal Upegui Castillero, egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño CRUA de Azuero, ¿no? Este, Vamos a pedirle entonces a Juan Aníbal que le salude, se presente e inicie esta conferencia que gestionamos en la última reunión que hicimos en Azuero. Estuvimos visitando la iglesia de Parita y ahí conocimos al arquitecto quien nos explicó cada detalle de este sitio. Esta iglesia es patrimonio histórico nacional y todos los que asistimos a esa gira quedamos muy impresionados por eh, tanto la iglesia como el entorno que es Parita, y también entonces con su interior que contiene elementos del arte religioso colonial que ahora nos va a detallar Juan Aníbal. Así que, sin más, queremos darle la bienvenida a Juan Aníbal UPI Castillero para que inicie su posición de esta noche. Unos Gracias. detallitos antes, Manuel, y bienvenido, Juan Aníbal. Para los participantes en este conversatorio, pues obviamente la aspiración nuestra es poderlo grabar y que sea un material usable y le agradecemos a Juan Aníbal por ese gesto. Quien quiera y puede abrir su cámara, también bienvenido. Obviamente también va a haber una pequeña participación para que puedan compartir algunas inquietudes. Pero sí es importante que el tema del micrófono lo podamos dominar, pues apaguemos nuestro micrófono, igual vamos a estar al tanto, pero apaguemos nuestro micrófono para prestarle atención al trabajo del colega Juan Aníbal Upegui. Sí, Bienvenido. sí. Y antes se nos olvidó presentarnos. Soy el arquitecto Manuel Choi, coordinador de la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos, y nuestro subcoordinador, el A la orden. Ovidio arquitecto Jurado, Ovidio Jurado. subcoordinador, miembro activo pues, del colegio y también le sirvo pues, como directivo, como vocal en este año, así que a la orden. Bienvenido, Juan Aníbal. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que estamos participando en esta conferencia. Muy agradecido también por el espacio, ya que pues uno de los objetivos de haber presentado esta investigación, que con más calma les voy a relatar, era la difusión, ¿no? Entonces, en el orden jerárquico, para mí era demasiado importante pues poder llegar ya a estos niveles pues de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Y, y gracias por la acogida por la Comisión de- del Patrimonio y Sitios Históricos. Muy, muy, muy complacido. Y pues, en buena hora, pues que estemos compartiendo esto. Bien, esto debo señalar que vamos a darle crédito oficialmente a la Universidad de Panamá, al Centro Regional Universitario de Azuero, Facultad de Arquitectura y Diseño, Escuela de Arquitectura. Eh, este trabajo es una tesis de grado de la cual habían varias líneas de desarrollo, y la que yo opté fue la línea de investigación, eh, que específicamente es de teoría e historia de la arquitectura y del diseño, y una sublínea de investigación que es lectura histórica del territorio. En su momento me pareció muy interesante irme por esa rama de investigación de la arquitectura, y ya luego explicaré por qué. Bien, el tema: barroco churrigueresco, retablos de la iglesia Santo Domingo de Guzmán del distrito Parita. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Ok, proyecto. Diseño y construcción del nuevo retablo mayor iglesia Santo Domingo de Guzmán del distrito Parita,
arquitecto Jorge Arosemena. Él fue el que en su momento pues hizo toda la estructura y gestionó, digamos que las bases de lo que se iba a hacer, ¿no? Los gestores, la diócesis de Chitré y la Autoridad de Turismo de Panamá, ente fiscalizador, Oficina del Patrimonio Histórico, presupuesto $275,000, dos partidas de 137,500, inicio de obras enero del 2018 y la debilación final de la obra fue el viernes 15 de febrero del 2019. Como aquí bien lo decía, esto fue una partida en el gobierno de Juan Carlos Varela, dividida en dos, una para la realización inédita del, pongámoslo así, nuevo retablo mayor de la iglesia Santo Domingo de Guzmán de Parita, que carecía de retablo. Durante muchísimo tiempo estuvo sin un retablo mayor. Los detalles pues ya es otra historia, pero digamos que finalmente se consiguió esa partida. Las últimas intervenciones, que fue la restauración de los retablos del conjunto monumental de la iglesia, se hizo posterior, entre la pandemia 2020-2021, y bueno, ya sí era pues darle, digamos que una restauración y pintura y dorado formal de todo el conjunto monumental, llámese los retablos existentes como tales, que no habían sufrido una restauración en décadas anteriores, ¿no? Bien. ¿Cómo yo entro a este proyecto? Gracias a la profesora Rita Romero y al padre Nicanor Villarreal, yo estaba ya en plena universidad y había un problema que, ok, ya se había formado la comisión, el equipo que se iba a encargar de, pues, de la ejecución del proyecto. Sin embargo, el diseño de las tallas barrocas que se iban a hacer a escala, pues no se había encontrado una persona que se dedicara en exclusivo a encargarse de traducir el lenguaje barroco o las líneas barrocas adaptadas al nuevo programa iconográfico que se quería hacer del retablo. En ese sentido, surgen estos criterios, los criterios de diseño requeridos para por la Oficina de Patrimonio Histórico. No se debía copiar el diseño de los retablos adyacentes que contenía el templo, es decir, no se podía crear un falso histórico copiándolos literalmente. Reflejar en su diseño referencia al barroco europeo, estilo Luis XIV, XV y XVI, porque obviamente no corresponde con el barroco de nosotros acá, ¿no? Y el diseño debía ser inédito, utilizando las formas barrocas del periodo colonial pariteño en su composición. Claro, es muy fácil hablar eso, pero en términos de formas barrocas y teniendo referencias y que sean inéditas y que coincida o que ilustren lo que le llaman lenguaje litúrgico, es muy, muy complicado. Y encima de eso, que sea a escala real. Era todo un reto y en ese momento pues yo accedí, muy halagado, y pues me metí, como quien dice, en el lío, ¿no? Planteamiento del problema, ¿no? Al estilo tesis. Escasas fuentes bibliográficas que describían en detalle los elementos compositivos que se encuentran en el conjunto monumental de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. O sea, no había referencias bibliográficas. Yo luego les contaré cuál fue el punto de partida. Insuficiencia de análisis comparativo de los rasgos propios del estilo barroco colonial del estilo de Parita de los siglos XVI y XVII. Inexistencia de material gráfico o planimetría que pueda ayudar a recrear de manera inmediata las líneas barrocas del patrimonio en cuestión, y riesgo de malas interpretaciones o desfavorables restauraciones del arte barroco debido al escaso material gráfico de consulta. Justificación de importancia. ¿Por qué era importante, posterior a toda esta investigación, o sea, por qué era importante esta investigación que se hizo posterior a la realización del retablo? Lo ideal hubiese sido
que se hubiera hecho la investigación y con ese material que sirviera de ingredientes se podía entonces trabajar, pero se hizo al revés. Creación de un manifiesto barroco colonial, histórico y gráfico del distrito de Parita, un manifiesto, cosa que no hay. Difusión de las características singulares de este estilo artístico y arquitectónico aún existente en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, distrito de Parita. Comprensión y análisis del contexto histórico de la época y cómo estos factores incidieron en las intenciones y formas de este movimiento, evitar erradas interpretaciones en los elementos compositivos o intervenciones futuras, e incrementar el valor en el ámbito histórico, cultural y turístico, importantísimo también. Bueno, en ese sentido surge un listado de cronograma de actividades pues, que eran necesarias cumplir, incluyendo viajar a España para poder entonces hacer ese análisis comparativo y profundizar en la investigación. Permisos, investigaciones pertinentes, producción fotográfica, levantamiento en sitio, dibujo, planimetría, digitalización, escaneo, retoques digitales, maquetización de la tesis, revisión, etc. Metodologías de representación gráfica. Ya entrando en detalle, esta fue la forma en la que yo estuve analizando esto. Yo ya en pleno sitio solamente tuve una semana para irme al templo y poder entonces estudiar las formas barrocas, sintetizarlas, abstraerlas, recoger las líneas para poder entonces reproducirlas. En ese sentido, desarrollé un proceso de primero dibujo geométrico, estableciendo líneas geométricas invisibles, luego ya una volumetría del dibujo en sí, y después un dibujo a claroscuro que era necesario para poder que los talladores en madera pudieran interpretar bien la forma en tema de las profundidades y las líneas y demás. O sea que era importantísimo no solamente presentar líneas, sino una volumetría ilustrada. Ok, ya en cuestión, ¿qué es el barroco churrigueresco? La ruta de investigación, legado arquitectónico de la familia churriguera y el barroco español. Ok, ¿dónde sale esta línea de investigación? Pongámoslo así. En su momento, ya que solamente tuve una semana, me fui a la biblioteca de la Universidad Nacional a ver, consultar, a ver qué había, y me topó el libro de el arquitecto e historiador Samuel A. Gutiérrez, que solamente tiene dos ediciones, una de 1971 y una del 1996, creo, y esto que se llama Historia de la Arquitectura de Panamá, en la cual destina solamente 2 páginas hablando de los retablos y de la iglesia Santo Domingo de Guzmán. Y es ahí entonces donde por primera vez él menciona en un mini párrafo de estilo barroco churrigueresco. Y gracias a Dios puedo decir que esa fue la llavecita que abrió un montón de puertas solamente con esa frase, porque pues era un término que nunca había escuchado y no sabía la procedencia ni por qué, etcétera. Pero eso dio la pista, pongámoslo así, a luego armar una travesía, o yo le llamaría un peregrinaje arquitectónico. Ok, como ya lo mencioné, esta investigación yo la hice posterior a la realización del mismo retablo. Sí, ¿por qué? Porque yo decía, pero yo no quiero que se diga que esto no tuvo una fuente bibliográfica, que no tuvo un soporte, una justificación, un peso, un devenir de dónde viene todo esto. Entonces, ahí adopté todo lo que se había hecho y la evidencia de todo el proceso previo para desarrollar, o sea, que la tesis fuera, por decirlo así, la investigación de fondo que se debió haber hecho en su momento. No sé si me queda claro el juego de los tiempos, ¿no? En ese sentido, ¿me están escuchando? ¿Aló? ¿Sí? Perfecto. Escuchamos ¿Me alto y escuchan? claro,
Juan Aníbal. Perfecto. Pregunto por preguntar. Por Vale. supuesto. Entonces, la familia Churriguera. El nombre Churriguera viene, el estilo barroco churrigueresco viene de literalmente de la familia Churriguera. ¿Quién era la familia Churriguera? Digamos que en aquel entonces no se le llamaba tanto como arquitectos, sino generalistas. Eran estas personas que eran retablistas, orfebres, constructores, gente que manejaba la estética. Se hacía mucho debate de lo que es bello, lo que no es bello y así. En ese sentido, esas personas formaban parte de la corte de los reyes y eran una especie de asesores y ya finalmente era una profesión, un oficio y se encargaban pues de los requerimientos que necesitaba el rey y el imperio español de aquel entonces. Específicamente la obra de los Churrigueras se desarrolla básicamente en dos ciudades nada más, en Madrid y en Salamanca. En Madrid, un par de catedrales, sobre todo retablos. Ellos no hicieron arquitectura como tal, más bien se encargaron fue de la parte decorativa o los retablos en sí. Y en Salamanca fue donde ellos, fue donde más se desarrollaron. Ahí está, esto es en el área de Castilla y León, en pleno centro de lo que es el Reino de España. La ruta, bueno, ya en aterrizando Panamá, para no irme tan lejos, ya con el tema este de las rutas de penetración, el descubrimiento, esto pues sí hay que recordar un poquito del contexto histórico de cuando vienen los españoles y cómo ellos van poblando el istmo, ¿no? Con la fundación de diferentes ciudades. Ahí surge el plan estratégico de la colonización del istmo bajo la Real Cédula de 1513, en la que entonces se establece en todo el istmo el desarrollo estratégico de varias ciudades en ambos litorales, bueno, con la intención estratégica de poblar. Se tomaban en consideración los afluentes, al lado de los ríos, etcétera. O sea, era una manera muy, muy pensada de cuáles eran los lugares estratégicos donde fundar ciudades. Y en ese orden cronológico, partiendo del Golfo Urabá, luego Santa María la Antigua, Nombre de Dios, Natal de los Caballeros, en 1558 fundan Santa Elena, actualmente Parita. Y ya luego otras ciudades que vinieron posteriores. Ahí lo pueden ver al lado del río Santa María, en el circulito amarillo que se ve ahí, en el Golfo de Parita, casualmente, que es la desembocadura del río Santa María. En la desembocadura del río Santa María surge el Golfo de Parita, que antiguamente se llamaba Santa Elena. Aquí, la versión ampliada, supresión de la encomienda indiana de la alcaldía de Natal de los Caballeros, el 21 de marzo de 1521, surge en las laderas del río Santa María, en 1558, la comunidad de Parita, que fue posterior. Natal de los Caballeros fue en 1522 y Parita en 1558. Bueno, ya entrando en detalle, ya como quien dice, en el emplazamiento de donde se encuentra el templo, pues en la provincia de Herrera, Parita da al mar, como lo ven ahí, colinda con Veraguas, la provincia de Los Santos, y bueno, la iglesia y el templo está en pleno centro, ahí lo ven. Bien. Datos cronológicos del asentamiento de Parita. Bueno, ya eso lo mencioné. Fundación 18 de agosto de 1558. Construcción de la iglesia no fue inmediatamente, fue casi que 100 años después, en 1656. Una cosa es la fundación, otra cosa es la construcción del templo. Luego, por medio de la ley 35, el 30 de noviembre de 1926, el conjunto monumental de la iglesia Santo Domingo Guzmán fue protegido y
designada a su conservación. Y en 1941, la ley 68, creo que dice ahí, la iglesia de Santo Domingo Guzmán fue declarada Monumento Histórico Nacional. Claro, con sus protecciones y demás. No es que después de esa fecha no hubieron intervenciones, pero lamentablemente eso es un problema cuando no hay expertos encargándose de la restauración de los templos, y lamentablemente los feligreses lo que hacen con la buena intención de querer aportar al templo, pues no precisamente hacen intervenciones favorables, ¿no? Puedo mencionar otras, una serie de intervenciones que hubieron, pero no tienen un valor significativo. Ok, la imagen que ven de la fachada anterior es la imagen más antigua que hay, es de 1948. Sí, ahí retrata de que todo el templo está hecho en ladrillo, eh, que luego fue esto repellado o revestido con calicanto. Eh, por eso es que tiene ese aspecto todo blanco, pero pues en su estructura es de ladrillo. Eh, bueno. Aquí pueden ver la planta que se hizo un levantado, que no había un levantado como tal. Eso es un aporte pues que me agrada saber de que ya el templo y ustedes pueden gozar de ello. Aquí pueden ver los muros. Los muros son de 80 centímetros de anchura. Eh, Toda la estructura son 24 pilares de madera de níspero y de cedro amargo, la techumbre. Tiene unas dimensiones bastante generosas. Tiene una distribución de planta basilical, tiene 3 naves, o sea que modesta no es, digamos que es un templo mediano, pongámoslo así, pero con intención de ser grande, ¿no? Está levantado, tiene un atrio perimetral, una escalinata, y bueno, se encuentra la piedra original donde se montó la primera cruz, eh, como primera piedra en la que se instauró pues, el lugar. Esta iglesia obviamente está al lado de la plaza adyacente, que antes era una plaza de comercio y, bueno, para época colonial inclusive había compra de esclavos y tal, ¿no? Pero bueno, ya eso es en un contexto histórico. Como ven, los espacios cuadraditos son espacios destinados para los retablos. Entonces, el conjunto monumental está compuesto por retablos que están colocados en las paredes laterales. En total son 8, y el retablo mayor, que es el de ahora, al final, en la pared de fondo, esto vendrían siendo 9, más el púlpito y el baptisterio en la parte de adelante a mano izquierda. Análisis comparativo del conjunto monumental de la iglesia Santo Domingo de Guzmán. Claro, nosotros hicimos una realización fotográfica antes de la restauración. Eso, yo conservo las fotos originales antes de la restauración, en la que se veía el desprendimiento de la policromía, producto de la humedad. En el análisis patológico nos pudimos dar cuenta de que la humedad entraba por el piso y a su vez iba levantando o desapareciendo los pigmentos de abajo hacia arriba. Significa que el nivel freático incide en ese sentido, de abajo hacia arriba. Era una constante, y muchos de ellos ya estaban pues la pátina ya se le había levantado y así. Esto es un ejemplo solamente de todos los que habían, pero en la tesis sí está la descripción de cada uno de los elementos compositivos, y un poquito de historia a profundidad de cada uno de ellos específicamente, ¿no? Aquí estamos viendo el retablo de la Virgen del Carmen, que tiene una hornacina que se puede abatir, y el retablo de la Inmaculada Concepción, que en su momento, como tiene un buen tamaño y guarda los 2 patronos
los fundadores del templo, que son los monjes dominicos. Sus dos patrones son San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Bueno, aquí, si ven, estos dos retablos que están en la parte de adelante ya no tenían policromía. La policromía ya había casi que desaparecido. Sin embargo, sí habían como atisbos o habían ligeros indicios de dónde, de qué pigmento estaba original. Y lo interesante es que estos dos retablos, el del retablo del Sagrado Corazón de Jesús y el retablo de la Virgen, que ambos, uno está frente al otro, en medio de dos nichos, son gemelos, pongámoslo así, son idénticos. Lo único que lo diferencia es que el sentido de las helicoidales de las columnas salomónicas, uno está en dirección contrarreloj y el otro. Entonces, todo ese análisis se hizo. Sí hay unos ligeros cambios, pero prácticamente son iguales. Entonces, gracias a la información de uno, cuando se había desaparecido el pigmento, ayudó entonces al posicionamiento del otro y así, para poder que entonces esas fueran las pistas y la certeza para poder entonces hacer un trabajo bien hecho, ¿no? Como lo ven al lado, entonces están todas las especificaciones, los órdenes arquitectónicos y los elementos compositivos. Bien, esta es la primera vista de Salamanca, España. Cuando uno entra, llega a una de estas ciudades medievales españolas, pues esa es la primera impresión que da, ¿no? La escala monumental en comparación a la arquitectura civil, que obviamente no pasa de los 4 pisos en comparación a las torres. Entonces, puedo decir que la cúpula de la catedral de la Catedral Nueva de Salamanca fue de uno de los Churriguera, de Joaquín de Churriguera. Entonces, pueden imaginarse lo importante que eran estos señores en aquel entonces. Prácticamente eran los realizadores de una ciudad entera. ¿Quiénes eran los Churriguera? Pues de padres de José Simón de Churriguera y María Ocaña, era padre José Benito de Churriguera, Joaquín de Churriguera y Alberto Churriguera. Ellos cronológicamente, pues uno arrancaba una obra, el otro la seguía, o de pronto uno se encargaba de una cosa en específica, pero prácticamente el título no se lo lleva uno en particular, sino más bien como la familia. Era como el sello Churriera. Eran tan importantes que en la Plaza Mayor de Salamanca, que data de 1725 y 1733, está el blasón y o sea, al lado de los reyes de toda la historia está Alberto Churriguera, que es la imagen que vemos en la esquina izquierda. Y eso marca un precedente, porque ese nivel de llevarlos a inmortalizarlos de esa manera, como que no se acostumbraba mucho como un arquitecto como tal. Entonces, si la Plaza Mayor es realización de ellos y pues se le hizo ese homenaje en vida, pues considero que obviamente era una persona muy importante aquel entonces, ¿no? Bueno, la obra de los Churrigueras evolucionó muchísimo y como antecedentes tenemos la capilla del Santísimo en la Catedral de Segovia, en la cual podemos entonces analizar el estilo de los Churriguera, que sí era un estilo escultórico, eh, era extremadamente teatral, porque obviamente pues recurrían a imágenes, mucha imaginería, inclusive muchos decían que estaba extremadamente cargado. Aquí vemos cortinaje pesado, tallado, telones, muchos telones dorados, colores, y bueno, pues ese era el estilo. ¿Cómo ellos se dieron a conocer ante la corte del rey Carlos II? Con la realización del catafalco de María Luisa de Orleans. El catafalco era una arquitectura efímera que se hacía solamente para
velar pues a un rey, un monarca. Era una arquitectura pues que se hacía exclusivamente y luego se retiraba. Y hacía mucha alusión a la muerte como tal. Y en ese momento surge uno de los dos elementos característicos de la arquitectura de los Churriguera, que es una constante, que es la estípite y la columna salomónica. Y aquí vemos la introducción de la estípite en la composición del catafalco. Aquí lo vemos. ¿Qué es la estípite? Es una especie de pilastra que puede ser estructural o decorativa, que es una especie de pirámide truncada invertida o una pirámide invertida truncada, pongámoslo así. Y los retablos de Parita, el de la Inmaculada, tiene estípites y otros tienen columnas salomónicas. Eso es evidencia de que sí corresponde al estilo. Bueno, ya en su mayor esplendor, aquí vemos el retablo de mayor de la iglesia del convento de San Esteban en Salamanca, España, de proporciones monumentales, mide 16 de ancho y 24 metros de altura. Y el otro es la iglesia de las Calatravas en Madrid, España, es un poco más chico, pero también es de la autoría de los Churriguera. Bueno. Algo interesantísimo que descubrí en medio de la investigación es que el templo de Parita es destinado a Santo Domingo de Guzmán. ¿Y quiénes están detrás de pues, la realización como tal? Pues la orden de los dominicos o orden de predicadores, que es el nombre que se le da. O sea, los monjes dominicos son los que en su momento fueron los que se encargaron de toda la realización de ellos. Entonces, hay una constante que todos los templos de las varias órdenes, porque habían varias órdenes, los dominicos, los carmelitas, los San Francisco, franciscanos, los jesuitas, en aquel entonces, eh, siempre a mano izquierda se encuentra la imagen de Santo Domingo Guzmán, y este es el frontispicio del convento de San Esteban, todo tallado en piedra. Y ahí se encuentra la imagen de Santo Domingo, y en el ático, ahí donde se ve la flecha, está el emblema de los dominicos, que es la cruz en blanco y negro, con la estrella arriba, que tiene toda una historia de fondo, pues que en este momento no lo voy a contar, pero la palabra dominicus viene del latín dominicanis, que es una revelación que tuvo la madre de, del santo, que era un can, que bueno, por eso que se representa como el monje y el can al lado. Importantísimo, en el convento tienen una especie de museo que, que hay objetos originales de la colonización, como en el archivo de Indias. Y ahí pues me llevé la sorpresa de penachos, vasijas, cosas de América, que evidencian también de que sí hubo una intervención pues, eh, o un intercambio de culturas, y que, bueno, ellos preservan, lo tienen presente. No es que borraron esa historia, más bien es como que intentaron crear un sincretismo de estas dos culturas. Bueno, ya dicho todo lo anterior, ya ilustrando un poquito más dónde viene los Churriguera, entonces vamos a entrar en la creación del nuevo retablo mayor, Iglesia Santo Domingo de Guzmán. Los elementos barrocos encontrados en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán. Como ya lo mencioné, los elementos barrocos que pudimos constatar, ahí está la estípite. La estípite en su forma más básica, y luego la estípite que encontramos en uno de los retablos del templo. Ahí pueden ver que tienen un capitel compuesto, tienen ciertos elementos, pues, y está todo policromado. Esa es otra constante, o sea que los retablos están a su 100% pintados con policromía.
que en tiempos actuales, pues muchas personas no se imaginan cómo luciría pues, una talla pintada, pero pues en aquel entonces eso era lo que se estipulaba, se hacía, era la constante. Y luego la columna salomónica, que pues es otro elemento que coincide con el barroco, ya la vemos en, en, la, en el Vaticano, de las columnas salomónicas de Bernini, y bueno, ya en particular esta es la de Panamá, que sí tiene obviamente una talla burda en comparación a la del retablo mayor de San Esteban, porque pues por ser europeo, pues, la calidad de las hojas de parra, de las líneas, es mucho más estilizado, mucho más sofisticado, raya mucho con el estilo francés. eh, la diferencia está en que el estilo francés se inclinó más por rendirle eh, pleitesía al rey, por lo tanto salen palacios y no tanto al tema eclesiástico de la iglesia. La arquitectura barroca española era más bien lo contrario, era como que primero Dios, luego el rey. En Francia fue lo contrario, primero el rey y después Dios. Entonces las cosas eran diferentes, pero sí gozan de mayor calidad. No es que nuestro barroco sea inferior o malo, yo considero, hay dos teorías, una de que los pobladores originarios adaptaron las tallas y las reinterpretaron y pues como no tenían una formación académica, quedaron de manera burda. O la otra es que sí venían de una escuela de Cusco, etcétera, y bueno, pues, pero esto es evidencia del mestizaje y de algo que ya es de nosotros, ¿no? Bueno, aquí hay otra evidencia. El púlpito que vemos a la izquierda es de la catedral del púlpito de la iglesia del convento de San Esteban, y el que está al ladito es el de Parita. Y si vemos, es un hexágono, los colores son idénticos, las formas son casi que idénticas, el cielo de arriba es idéntico, la cronología es casi que la misma, la talla es la misma, es evidencia que o vino de allá en piezas y acá se ensambló, porque esta sí goza de mayor calidad que el resto de los otros. Entonces, pues ahí hay otra evidencia de que la procedencia, bien, o ya sea en estilo o oficialmente sí vino de aquel entonces. La otra era que con el paso del tiempo, los retablos que se iban pasando de moda, pongámoslo así, se lo traían para América. Y entonces España, con el oro de las Américas, empezaba a hacer altares cubiertos en oro. Entonces era como, no quiero decir un reciclaje, pero en términos prácticos, ellos le daban uso a las nuevas templos que se estaban apenas edificando y colonizando en América, pero y obviamente ellos en Europa iban evolucionando con templos de mucha más envergadura, ¿no? Este es un detalle típico del paneles de los púlpitos. Y aquí fue donde yo me centré. Yo quedé anonadado con la belleza que hay ahí. Y ahí es donde yo rescato que sí son joyas arquitectónicas que están ahí y pues la gente no se ha adentrado a escudriñar en sus formas y poder interpretarlas. Entonces, este trabajo de verlas volumétricamente, pasarlas a línea y luego abstraerlas y reinterpretarlas, ese fue básicamente el trabajo de fondo de la tesis. Bueno, el análisis de color, solamente habían tres colores, los tonos verdes, que el tono correcto es el verde cerceta, que hace referencia a un pato, que se llama pato cerceta, que es de ese tono así verde azulado o azul verdoso. El rojo, que no era rojo, era como un tono achiote, un tono terroso, un rojo terroso que se llama gules, el marfil y el oro. Pero el oro era la pátina de oro. Y esta abstracción que forma parte de uno de los retablos de Parita, vemos perfectamente pues las líneas y
cómo el deterioro de la humedad de abajo hacia arriba se va comiendo los colores. Entonces, aquí vemos la madera desnuda y ya luego entonces los colores. Pero si es así, vemos que hay áreas que ya no tiene color y otras que obviamente pues sí se nota que, pero la restauración que hubo posterior era cubrirlo todo en color, pero ese proceso, ojo que no puede ser una pintura acrílica, en aquel entonces una buena restauración recrea los pigmentos que se hacían en aquel entonces para poder decir que eso está hecho al temple o al óleo o con los pigmentos, pero habría que ver de dónde provenían esos polvos en aquel entonces. Pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Entonces, emblemas, bueno, de ahí surgen todos los nuevos diseños que se hicieron para, según lo que me estaban pidiendo. Aquí vemos el escudo de la Orden de Predicadores y los anagramas de los diferentes elementos compositivos, que lo verán en el resultado final. Aquí una fotito con el padre Nicanor, el equipo de talladores, que tengo que mencionar que ese es un oficio que para mí está en extinción, porque tengo entendido que solamente es la última generación de talladores de madera en Parita, que son locales. No hay una escuela que preserve eso y sería una lástima pues que ese arte se desaparezca producto de que muchos dicen que el barroco ya murió y que pues ya no es necesario, pero oportunidades como esta de poder recrear un estilo en tiempos actuales, a mí me parece fabuloso, es casi que mágico. Aquí vemos las gubias, cómo era la madera plana, luego el dibujo, luego la referencia, y ya ellos entonces iban sacando la forma. Mucho, mucho trabajo. 2 años de trabajo. Aquí vemos a lo largo todas las piezas en tamaño real, todas las piezas que iban saliendo, la supervisión, las profundidades, está el trabajo de blanqueado, luego el trabajo de las primeras capas antes del dorado, etc. Aquí el andamiaje del nuevo retablo mayor. Y bueno, finalmente, ¿cómo quedó? Y ese sería el nuevo retablo mayor, que claro, se tomaron licencias, se dejó algo de madera, no se pintó todo, se pintaron ciertas áreas, se doró mucho más de lo que ya se venía viendo. Sí hay un lenguaje litúrgico que va desde el sotabanco, la predela, el primer cuerpo, el entablamento, el ático y el remate arriba. Se trajeron orfebrería de Popayán, Colombia, porque acá tampoco hay una escuela de yesería y de imaginería. Esto, la obra arriba de pintura la hizo el maestro Iván Delgado, exclusivo, y es inédita porque esa imagen no existe, que es Santo Domingo de rodillas ante la Virgen de Rosario. Aquí en la hornacina central es la única pieza que se rescató del retablo anterior. Es la única pieza que se custodió y se usó. O sea, que es lo único que hay, que es la espiga y el Santísimo que está ahí adentro. Y si ven, tiene colores, tiene el telar, tiene un telón como tal, tallado, tiene su cúpula, y bueno, pues sí tiene otros órdenes arquitectónicos, pero sí se usó de referencia pues todo el estilo anterior y pues eso da garantías de que se hizo el trabajo como debía haber, se tenía que haber hecho. Y bueno, nada, le destiné la tesis a la memoria del doctor Eduardo Tejera Davis, arquitecto, investigador y docente que en su momento me inspiró muchísimo a agarrarle el amor y pasión a la arquitectura. Ya eso sería todo. Listo. ¿Sí? Muchas gracias, Juan, por esta maravillosa presentación, el dominio de toda la investigación que realizaste en España, luego
la facilidad con que tú dibujas todos esos detalles, creo que es algo admirable y fue uno de los puntos claves de nuestro encuentro allá en Parita. Hiciste un trabajo, como ahí explicas, de par de años y gracias a los artesanos de Parita lograron esta maravillosa obra que no es una réplica, no es una copia de los retablos existentes, sino es una nueva interpretación para el elemento más importante que tiene un templo de esta categoría. Eh, el- Esa investigación eh, fue fabulosa, el trabajo realizado, eh, la descripción que tú haces de los elementos. Una de las cosas que me llamó la atención y quisiera ver si lo puedes ampliar, porque ahí aquí las letras se ven muy chiquitas, hagas una descripción del altar como está aquí, ¿no? A la mano derecha, donde tienes los diferentes componentes, los ejes de cada sección del, del altar mayor, para que vean el trabajo pormenorizado que tú realizaste para describir, y creo que esto sirve de ejemplo para hacer una descripción de la misma forma para la mayoría de los templos que hay en Panamá, específicamente en el casco antiguo. Yo había invitado a los miembros del comité de las iglesias del casco para que vieran tu conferencia, puesto que considero que es muy importante el trabajo realizado y que se puede esto replicar en los templos de las iglesias del casco antiguo. Así que te agradecería si pudieras explicar Ya. el afiche ese que tienes a la derecha, donde, si lo puedes ampliar, ¿no? Para que... Bueno, no sé si lo puedo ampliar, pero déjeme intentar describirlo en orden ascendente, ¿no? Es importante establecer la diferencia entre altar y retablo mayor. El altar es donde se celebra el rito de la Eucaristía. En otras palabras, pues es la mesa que está en la parte delantera, que esa es una mesa anterior que sí se trabajó en conjunto con el retablo mayor, pero sí es de otra época. Desconozco ahorita de qué época data, pero sí se intentó que como que encajara, ¿no? Entonces, el retablo mayor. Entonces, en la parte de abajo encontramos el sotabanco, ¿no? Eso está hecho de hormigón, de concreto, que soporta entonces la estructura toda en madera. Seguido viene la predela, que hace referencia a los pasajes o la vida de Santo Domingo de Guzmán. La visión que tuvo su madre, que era muy devota, el encuentro con San Francisco de Asís, y se me escapa otro, pero es la historia de San Francisco en la parte de abajo, ¿no? Y también en la base de cada una de las columnas eh, hay lirios, y un reto que yo tenía era que el lenguaje litúrgico que me daba pues el padre Nicanor decía: a los pies de la Virgen brotan lirios blancos. Pero el problema estaba cómo tú traduces lirios blancos en formas barrocas. O sea, no es como meterse a Google y bajar formas de lirios en forma natural, porque no es así. Las volutas y las hojas de acanto no son literales. O sea, por eso que en la imagen anterior sí hay una abstracción de la forma, y eso lo vuelve entonces barroco. Entonces, si la intención no era copiar, entonces ¿cómo yo ilustro un lirio en formas barrocas? Fue un trabajo bien complicado. Bueno, siguiendo el otro cuerpo,
en forma horizontal, entonces encontramos los nichos de Santo Domingo de Guzmán, la hornacina central, que es donde está la custodia del Santísimo. Abajo hay una concha toda tallada con tres querubines tres querubines atlantes que se trajeron de Popayán, en Colombia. Es una ciudad colonial, pero a diferencia de nosotros acá, es una ciudad que toda la ciudad tiene talleres de yeso, talleres de ebanistería, de tallado de imágenes, así como toda Andalucía, España, que en Córdoba, Sevilla, en Extremadura, hay muchísimos talleres de ese tipo. Y al otro lado, entonces, el otro nicho, en mano derecha, la Virgen de Rosario. Subiendo, encontramos el entablamento o friso, que está destinado a los cuatro misterios de Rosario, divididos en ese, y con la, con la iconografía de cada uno de ellos, ¿no? La flor de lis, la mano bendiciendo, la corona de espinas y la paloma del Espíritu Santo. Y los anagramas en la calle de Santo Domingo, arriba el logo el emblema de los orden de predicadores, que hace referencia al santo. En el medio centro, a Jesucristo, Hijo Santo, que es la calle central, y la calle a la derecha, a la Virgen María, con el Ave María. Y arriba, en el ático, encontramos lo que le llaman las orlas superiores, y a los costados las orlas laterales. Y llenas de beads, de lirios y parras, que eran los elementos, pues, compositivos que se quería. Y arriba entonces la cruz y el cielo, que demuestra, pues, el Todopoderoso. Y bueno, ya de eso se trata. Sino qué interesante, ¿no? Esa relación que hace, cómo podemos tener una lectura de un retablo, y más con este estilo, ¿no? Obviamente lo que hemos estudiado algo de esto del barroco, que básicamente decimos que es algo recargado, pero mira, cada detalle es una narrativa y cómo lo interpretas, ¿no? Sí. Ahí queremos agradecer ahí en el chat también a Milena, nos dan muy buenos comentarios. Alejandro, gracias por el comentario también, él nos dice gran aporte a la investigación del patrimonio cultural panameño. Y como les comentamos, pues inicialmente también puede haber una intervención de los que estemos en el Zoom. Hay una mano alzada, el usuario de Zoom puede abrir su micrófono, identificarse si no pudo poner su nombre y interactuar con nosotros y tiene un comentario, una pregunta. Buenas noches, buenas noches. Sebastián Aguilar, acá desde Ah, Veragua. ¿qué tal, distinguido colega? Saludos hasta Que no la tierra. apareció, pero bueno. Hola, ¿cómo está? Felicitaciones al expositor Juan Aníbal. Mire, no dejo bueno, primero felicitarlo por la excelente investigación, la excelente descripción sobre esta obra maestra o esta gran obra que tenemos acá en el área del interior. Y no me deja pasar por la mente y tratar de hacer alguna comparación con lo que es la iglesia de San Francisco de la Montaña, ¿verdad? Correcto. Los altares barrocos acá en la iglesia, que bueno, no todos son barrocos porque se hizo intervenciones en diferentes periodos, pero que solo con ver las figuras, con ver los colores, los tonos, trabajo que restauró acá la restauradora Ángela Camargo. Ella estuvo restaurando acá junto con nunca supe los nombres porque siempre los llaman o los llamaban los mellos de Parita. Correcto. Ellos estuvieron trabajando aquí en la iglesia de San Francisco restaurando y luego la restauradora Ángela siguió en el tema la normal, que ya sabemos que eso es más moderno, ¿no? Pero Nombre de sí, los medios, arquitecto. Sebastián, ajá, disculpa, nada más para decir, el nombre de los medios es Sergio José y José Sergio. Lamentablemente ya fallecidos, pero eran
unos maestros de Parita, Ujú. talladores. Ellos trabajaron con Ángela mucho tiempo y definitivamente dejaron su impronta en la iglesia de San Francisco de la Montaña. Exacto, Adelante. ¿no? Y sé que también trabajaron allá en Los Santos mucho también, y en Herrera también estuvieron haciendo algunos trabajos. Bueno, y gracias a ellos hay muchas cosas que todavía siguen con nosotros, ¿no? Porque fue una excelente restauración, aunque habían otras restauraciones que no fueron muy buenas, que casi perdemos el patrimonio ahí, así que ahí sí hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, lo interesante que yo pienso que, aparte de esta conferencia que nos va a dejar ahí esa espinita de que hay que seguir revisando, investigando y viendo estos tipos de investigaciones como las que hace el colega Juan. Luego van a salir otras cosas, las comparaciones. Entré un poco tarde y de verdad que no he investigado bien, pero estos altares, no sé si me dice el compañero Juan de qué época específica fueron, porque acá se habla de que los de San Francisco, los primeros fueron de 1727, pero se siguieron sumando otros posteriormente, pero no sé los de lo que él nos comentó de qué fecha eran, porque escuché en algún lugar, no lo he leído de verdad en algún libro, pero escuché que los nativos de San Francisco, algunos dicen que eran los últimos doraces que quedaron, otros hablan solamente de nativos de San Francisco, que fue los que tallaron acá, también participaron allá. Eso no lo certifico ni puedo decir que es tan verídico sea, pero quisiera saber si son contemporáneos los trabajos de esta investigación que usted hizo con los de acá, eh, Sí, para ver, ¿sí? eso podría ser la segunda parte de la investigación y ya yo lo había, y es más interesante aún, porque ya estaríamos profundizando aún más, ¿no? Hay un altar en particular, creo que dos, que el altar del retablo de San José, sí tiene la fecha, dice 1735. Entonces, ¿qué significa? Que sí son contemporáneos, pero el problema está en que no, o sea, todo este periodo está entre el 1650, llámese mediados del siglo XVII, y la primera mitad del siglo XVIII, al 1750. O sea, que estamos hablando de una producción, una manufactura de casi 100, 120, 150 años, por ahí. Entonces, que claro, que si el templo fue edificado en el 1656 y fueron llegando retablos 100 años después, la diferencia está en que, como yo bien decía, hay dos teorías que no están confirmadas, que o la manufactura se hacía en sitio o venían de Cusco, porque, por ejemplo, los rostros estos de los mascarones, que son muy típicos de San Francisco de la Montaña y que más o menos se repiten en uno que otro en Santo Domingo, pero en San Francisco de la Montaña se ven más, y también en la iglesia de las tablas, que es una constante, pero la de las tablas son rubios y son cortesanos y tienen bigotes. Y los de San Francisco, la de San Francisco de la Montaña ya tienden a ser indígenas, etcétera. Entonces, si hay, analizando uno con el otro, ahí uno puede, inclusive el barroco latinoamericano, que es tan vasto, el de Ecuador, México y tal, o sea, eso es enorme, pero sí hace falta como un análisis posterior para comparar uno con el otro, así en papel, por decirlo así, para poder establecer pues las diferencias de uno con el otro. Por ejemplo, en San Francisco de la Montaña prácticamente todos son color rojo y las de Santo Domingo tienden a ser verdes. Eso puede ser una diferencia que quizás fue intencional para identificarlos, ¿no? Pero sí está en ese rango de esa cronología, yo diría que entre finales de 1600
y mediados de 1750 por ahí. Y sí corresponden lo que se dice es que o venían en piezas prearmados o pretallados y acá se armaban y venían en barco, o que eran retablos que ya estaban, como quien dice, desfasados en plena Europa y que entonces se los mandaban para acá, pero terminaban recreándose acá. Yo diría que sí trajeron originarios de Europa y se hicieron acá con materiales burdos y una talla un poquito más adaptada acá, pues. O sea, pero eso es lo interesante, porque se crea entonces un estilo inédito propio de nosotros y que gracias a Dios, pues, gracias a esta oportunidad pudimos recrearlo. No, no es un barroco europeo y no es la intención, porque claro, el barroco de las cortes francesas es otra cosa. Entonces, la intención no era recrear un barroco europeo del corte de Luis XIV, Luis XV. Es un barroco inédito, pero se le llama barroco porque sí tiene elementos barrocos, arquitectónicos, pero la que lo vuelve diferente es la talla, que no llega a ser una talla de nivel, ahí todavía se ven las gubias, no, no, tiene un nivel de perfección. No sé si fue intencional o que con el paso se logró lo que se pudo, pues, porque sí es evidente que ahí pasó algo. Es como el barroco mexicano, por ejemplo, el tema de la Virgen de Guadalupe, que ya no es blanca de las mejillas rosadas, sino es que ya le llaman la morena, y eso que crea empatía con los pobladores originarios. Entonces yo sí creo que hay algo de esos dos mundos, y por eso es que a mí me gusta usar mucho la palabra eh, sincretismos, porque es la mejor frase para poder eh, hablar de una herencia europea, pero que todo este fervor que tenemos nosotros acá, pues es producto que quizá de nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que yo rescato de esta tesis. Las líneas barrocas autóctonas de nosotros que lo ha visto generaciones delante de nuestros ojos, pero que nadie ha tenido un documento para poder, y esto no se enseña en ningún lado. Entonces, bueno, ahí está la tesis, reposa una en la Facultad de Arquitectura, una en la biblioteca y uno de ustedes en la espía. Solamente hay 3 ejemplares. Gracias, gracias. Esperamos ahora con estas herramientas digitales también tener esos accesos. Ahora que nuestras tesis están digitalizadas, por si acaso, seguimos con buenos comentarios de Angélica. Gracias por tus comentarios y también va a destacar algunos comentarios Manuel. Sí. Angélica, tú hiciste una consulta aquí sobre el dorado, ¿no? La doradura del- de los retablos. ¿Estás ahí, Angélica? Pueden abrir el micrófono también, ¿no? Pues sabemos que estamos haciendo buen Sí, uso del micrófono. aquí estoy. Y le quería preguntar a Juan Aníbal si para Corpus Christi iba a estar en Parita. No lo había pensado, pero ¿por qué no? Ya estamos próximos, ¿no? Sí, el Mire, 3, 4 y 5 de junio. buenísimo. Si me reitera la invitación, pues ahí podemos estar. Otro objetivo que a mí me parece importantísimo es que exista, que sí tiene Panamá y no tiene la iglesia de Parita, es un hablador formal de cada uno de los retablos. Entonces, como autoridad, espía, pues demás, yo considero que pues ya si esa tesis brinda un colchón pues de investigación o de sustentación, se tiene que buscar los fondos, porque digo, sí se destinaron fondos para poder crear todo esto, pero digo yo que todavía estamos, por ejemplo, el turismo religioso, pues más que se quede en turismo, yo diría que es brindar información, porque por ejemplo, todos los templos de Europa hay habladores, eh, me explico, o sea, cada retablo tiene su propia historia narrada, escrita, y eso nadie sabe esto, o sea, que por eso digo yo que los mismos pobladores desconocen de esta información.
Sí, has tocado un punto bien interesante, Juan. Casualmente estamos hacia esa pregunta. Iniciaste con un tema interesante que todos los profesionales siempre tenemos en la palestra, que son los presupuestos. Mencionaste unos números, por ejemplo, 275.000, entendí como dividido en dos partidas, un costo de 137.000, costos de Correcto. 2018-2021. ¿Te sentiste cómodo con esos números de aquel momento? ¿Cómo sería tu recomendación para investigadores pues, de tu nivel, ¿no? Que quieran hacer este tipo de investigación y obviamente necesitamos pues Sí. ese financiamiento, Manuel, ¿no? Bueno, lamentablemente esto es un tema político, porque pues el dinero sí vino pues directamente de presidencia, con la autoridad de turismo, pero yo diría que, o sea, no hay que verlo como un tema de dinero nada más, o sea, hay que verlo como que valorarlo verdaderamente y tener pues que la principal atracción, póngase, pero no en términos de banales, sino es como darle el verdadero realce que se merecen estas joyas arquitectónicas. O sea que parte del presupuesto, ya sea de la autoridad de turismo o de donantes o de un banco, lo que sea, que sí haya una conciencia ciudadana que, que le preste la debida atención, porque de lo contrario, lo que tiene valor con el paso del tiempo se deteriora y ya luego va a ser tarde. Entonces imagínate el tiempo que pasó para que eso se restaurara y pudiéramos gozar de un retablo mayor, que estuvieron décadas esa pared en blanco. Lo que pasó ahí es que había un retablo mayor que no hay fotos, pero imagínense, en 1800 y tanto se desmontó y no se volvió a hacer más. O sea, muchos dicen que se lo llevaron para otro, pero ese es otro tema de investigación. ¿Qué pasó con ese retablo? Pero nadie sabe, es un gran misterio. Oye, Gracias. quiero Una consulta. quiero felicitar a Juan Aníbal, excelente explicación, Juan Aníbal. Gracias, Y hay, profesor. bueno, hay cosas que dijiste que no lo habías dicho cuando presentaste la tesis, que fue otras explicaciones extras, ¿no? Y bueno, Juan Aníbal, de repente será imprudente, pero Juan Aníbal sigue sus estudios y él va ahora mismo a ir a Barcelona, a estudiar a Barcelona y es interesante porque es joven y que se interese por toda este arte, talleres y trabajo. Él dibuja excelente. Los dibujos que ustedes vieron ahí fueron hechos por él. Muy bueno. ¿No? Y es que excelente, de verdad que es un gran arquitecto con muchos dones, demasiados dones. Y con una mente muy abierta, muy ligera, porque capta, analiza. Y es que personas como él los queremos, pero que se venga para Panamá, que no se quede por allá. Exacto. Gracias, Rita. Felicidades, Juan Aníbal. Gracias. Gracias a usted por la oportunidad, profesora Rita. Es Una importante consulta. mencionar, que cuando hicimos la ruta de patrimonio a Azuero, la colega Rita Romero fue la que coordinó todas las visitas que realizamos en el área en Las Tablas, en Guararé, en La Villa, en Chitré, y terminamos en Parita con Juan Aníbal, eh, y creo que ya hay que reconocerle a Rita en este momento el valioso aporte que ella está haciendo en el área de Azuero por el rescate de la arquitectura. No solamente la arquitectura religiosa, sino arquitectura vernacular. Y ella, esa inspiración que da como practicante de la buena arquitectura, inspira a muchos jóvenes a trabajar en el tema del patrimonio. Creo que tenemos que reconocerle a Rita ese valor, ese trabajo continuo que ella mantiene en la región de Azuero, y creo que nosotros tenemos que valorizarlo, reconocerlo y agradecerlo
porque estás haciendo un tremendo trabajo. En Hay cuanto una pregunta en el aire, Manuel. El color heráldico oro, pero acá nos preguntaron por el dorado. Las autoridades de los idóneos que nos expliquen cómo lograron el dorado. El dorado, el retablo nuevo. sí, Bueno, pátina de oro, pan de oro, que le llaman, que de hecho ni la venden acá en Panamá tampoco. Todo Exactamente. tiene que ser importado. Estaremos Eh, también. entonces, por eso es que, y sale costoso en ese sentido, ¿no? Porque claro, dependiendo de los quilates, ¿no? Pero sí, sí es oro. sí. No, de verdad que es un extraordinario trabajo, tu dibujo, todo esto hay que destacarlo. En cuanto a lo que comentabas de que se debe continuar en la comunidad, de repente conversas con el padre, el cura párroco, para que a través del comité de la iglesia puedan entrenar, tú puedas iniciar un proceso de docencia a jóvenes de la comunidad que quieran aprender la historia y la descripción de sus altares, de tal forma de que ellos sean los guías a todas las personas que lleguen a la iglesia de Parita y puedan describir su historia, la interpretación de cada altar. Eso sería un incentivo para los jóvenes de la región. Y de igual manera, Corrita, en la universidad, que los estudiantes vayan a hacer visitas a esta iglesia y vean la importancia que tiene la iglesia de Santo Domingo Guzmán en el territorio y como patrimonio nacional. No es monumental como la de la villa o la iglesia de Natá, pero tiene un patrimonio religioso muy, muy importante. Con esta investigación, que es el inicio de muchos trabajos que se pueden realizar en otros templos del país, creo que Juan Aníbal ha hecho una tremenda eh, experiencia. Para finalizar, te felicitamos que continúes con lo de Barcelona y con esta reunión nosotros te estamos incluyendo dentro de la comisión como parte asesora de eso y que cuando estés de vuelta de Barcelona compartas tus experiencias a todos los que han asistido hoy y también a los miembros de la Comisión de Patrimonio y Sitio Histórico. Salvando la distancia, ahora que nos acerca el Bueno, Zoom, Sí. podemos tener algo una interesante de pregunta Barcelona. antes de que se termine la reunión. Los retablos que están en los laterales, ¿en qué condiciones están? Bueno, ya fueron restaurados, se curó la madera, se curaron del tema patológico y tal. O sea, eso, digamos que el trabajo se hizo bien. Puedo dar mis críticas muy personales. Quizás, como bien mencionaba, en tiempos actuales usar acrílico o caer en esto de repinte, una buena restauración en Italia, imagínense, ya es un tema estrictamente de científico y de laboratorio, ¿no? Se saca la muestra, se lleva, me explico, ¿no? La composición, eso digamos que esa parte no se hizo. No sé si obviamente por falta de recursos, porque tanto recursos económicos como, por ejemplo, el tema de la bandera nacional que se tuvo que llevar a un taller al Museo del Prado. Claro, hay doctores en restauración. Entonces, Panamá no tiene recursos de ese tipo y lamentablemente, pues digamos que si hay personas que siguen esta línea, como pues, pudieran convertirse en los nuevos expertos de que no habría que importar personas de afuera, sino es que ya haya talleres de restauración, etcétera, y que se le dé mantenimiento, porque todas estas cosas hay que darle mantenimiento. Porque lo contrario, el paso del tiempo, pues es el principal enemigo de estas monumentos. Palabra clave, Manuel, Sí, mantenimiento. así mismo. Bueno, Sí. gracias Juan Aníbal por esta magnífica presentación el día de hoy, que no sea la última. Le No, queremos hombre, no.
Le queremos agradecer a todos ustedes la presencia en esta extraordinaria conferencia. Les invitamos a que nos sigan, los miembros de la comisión, para que participen en las giras que realizamos. Próximamente vamos a hacer una al Museo Afroantillano, celebrando el mes de la etnia afroantillana, luego a la iglesia de San Vicente de Paúl y el Instituto Nacional, a ver si podemos lograr finalmente entrar al aula máxima y el vestíbulo de este hermoso templo de la cultura que es único en toda el área de Centroamérica. También vamos a tener otras conferencias. Anunciamos que, aprovechando que estuvo o está Sebastián, estamos coordinando con él la tesis de una arquitecta que ya se recibió sobre la iglesia de San Francisco de la Montaña. Así que continuamos con este trabajo de tesis e investigación que son el aporte de los profesionales de la arquitectura y ese es el motivo de esta comisión. Conservar, proteger y restaurar el patrimonio cultural. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes. Encantado. Buenas noches, cuídense. Saludos. Igual. Buenas noches. Buenas noches, felicidades. Gracias, gracias. Chao, felicidades. Felicidades. Felicidades, digo yo. Bueno, nos vemos. Bueno. Felicidades.